Ya son las 5 de la tarde y desde CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. A partir de ahora y por las próximas 2 horas y media vamos a revisar todo lo que ha marcado esta jornada con noticias nacionales, internacionales, también lo que está ocurriendo con el Mundial de Fútbol. En esta ya tercera semana del mes de junio comenzamos de inmediato revisando titulares. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf, se reúne a esta hora con un grupo de alcaldes para abordar el presunto ingreso ilegal de menores de edad haitianos bajo la figura de reunificación familiar. Esto luego que los municipios de Estación Central y Graneros reportaran haber encontrado un total de 9 niños que supuestamente estaban inubicables. Parlamentarios de diversos sectores están impulsando una reforma a las acusaciones constitucionales. Dicen que de los libelos presentados desde el retorno a la democracia, el 58% se ha concentrado en los 2 últimos gobiernos. Desde Evópoli acusan que esta herramienta secuestra el debate político por parte de grupos menores. En un promedio de 4,9% subirán las cuentas de la luz a contar del próximo 1 de julio. Dicha variación fue confirmada por la Comisión Nacional de Energía y estará gatillada, entre otros factores, por el fin de la devolución de los sobrecargos registrados en 2024 y 2025. Las mayores alzas se concentrarán en la zona sur del país. Israel y Hezbollah lograron un acuerdo de cese al fuego tras los intensos ataques aéreos israelíes perpetrados contra el sur del Líbano y que dejaron 47 personas fallecidas este viernes, mientras se pospuso la primera ronda de conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán y que estaba prevista para hoy, ya que el régimen exigió garantías del fin de las hostilidades en el Líbano. Y en el deporte, la Copa del Mundo tiene su primer equipo clasificado a la siguiente fase, y es que el triunfo de la selección mexicana ante Corea le entregó los pasajes a los 16avos de final a los locales en un torneo que hoy tendrá el choque estelar entre Brasil y Haití. Y vamos a comenzar con el tema de los niños haitianos y el paradero que se está buscando de los menores que habrían ingresado de manera irregular a nuestro país. Ya hay municipios que han entregado reportes de haber encontrado a estos niños. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf, encabeza las tareas y vamos a conversar a esta hora aquí con Sebastián Riz, que ha seguido el tema desde la primera denuncia de esta semana. Sebastián, bienvenido, gracias por acompañarnos y vamos a los datos concretos de lo que ha ocurrido en el día de hoy, porque ya se comienza a tener un poco más de claridad en ciertos aspectos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Matilde. Claro, se completa una semana en que estamos conversando sobre el tema y una semana que se destapa este preinforme de Contraloría y que durante esta jornada dan algunos datos por lo menos alentadores en algún punto, porque hay algunas municipalidades que han entregado cifras respecto a menores de edad, niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que habrían ingresado a nuestro país bajo la categoría de reunificación familiar y que habrían sido encontrados durante esta jornada de día viernes, y que ha sido enfocado el trabajo en este preinforme de Contraloría, en estos 64 menores de edad que ingresaron durante un periodo en específico entre enero y abril del 2025, y que durante esta jornada hay algunos municipios que ya han entregado estas cifras. Es importante mencionar que son cifras preliminares, que hay que esperar que esto sea contrastado por la institución a cargo de esta búsqueda, que es la Policía de Investigaciones, en coordinación también
con la ministra del Desarrollo Social, María Jesús Gulf, que es la encargada de entonces coordinar y ofrecer todos estos datos y juntar todos estos datos de todas las instituciones a la Policía de Investigación. Y eso es bien relevante porque hasta ahora cada institución ha hablado de un número distinto de menores cuyo paradero se desconoce. Primero se habló de 200, incluso se habló de que esa cifra podía ser incluso conservadora, luego se hablaron de más de 80. Bueno, la cifra que hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Social y sobre el cual se están buscando estos paraderos es de 64 menores. Sí, así lo informaba el subsecretario Máximo Pavés después de la cuenta pública de la Policía de Investigaciones, precisamente. Decía que el número con el que está trabajando hoy el gobierno y con las distintas instituciones del poder del Estado es con los 64 menores que aparecen en este preinforme de Contraloría. Ya, y de esos han sido encontrados en algunos municipios parte de ese grupo. De esos serían parte de esos grupos. Es importante contrastar lo que han entregado estos municipios con que estos niños de nacionalidad haitiana sean precisamente los que aparecen en el preinforme y los que llegaron de vuelos charter. Lo que se conoce son niños menores de edad de nacionalidad haitiana y que llegaron a nuestro país entre esas fechas aproximadamente y que con la categoría de reunificación familiar. Pero es importante contrastar que sean ellos precisamente dentro de este mundo de 64 menores de edad que aparecen dentro del preinforme. Una, por ejemplo, de las cifras que entregaban desde el alcalde de Graneros, que son 6 los menores que habrían encontrado, de Estación Central 7, pero son importante mencionar que hay que contrastar con lo que entregue la Policía de Investigaciones una vez que haya avanzado la investigación. Ahora se están juntando, como tú decías en el inicio. Ya, ¿y qué se sabe de esos 6 y 7 que se encontraron en los municipios respectivos? ¿Estaban con familias, con adultos responsables? ¿En qué condiciones se encontraban? Sí, lo que han dicho los alcaldes es que esos niños se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, pero en contextos de pobreza, pero bien, con sus tutores legales, en algunos casos con sus padres, y escolarizados, o sea, que asisten a establecimientos educacionales. Por ejemplo, en el caso de Estación Central, vivían en distintos domicilios, pero todos ellos tenían un tutor a cargo responsable. Entonces, se podría, en estos casos, por lo menos, descartar tal vez que haya una especie de delito más grave, que es lo que también se ha mencionado desde que se destapó el caso. Si te parece, Mati, hagamos también un pequeño resumen, ya que es viernes, respecto a cómo se ha ido destapando toda esta noticia desde el lunes. El lunes Radio Bio Bio entrega esta información que recopila los datos entre enero y abril del año 2025 y este preinforme de Contraloría. Después, el martes, es donde ya se destapa al resto de los medios y llega también al Congreso. Ahí es donde... ahí es donde la investigación penal, la Fiscalía abre una investigación penal de oficio respecto a esto. También desde el Servicio Nacional de Migraciones llevan esta información también a Fiscalía para que se abra y se unifique todas estas investigaciones penales que ya se habían empezado a comenzar y a investigar años anteriores. Después, el miércoles, esto ahora sí llega al Congreso, como te mencionaba, con las declaraciones, con la exposición tanto de la Dirección General de Aeronáutica, la Policía de Investigaciones, también el Defensor de la Niñez, y se cambia todo esto, por ejemplo, lo que pasó en el Senado, desde la sesión ordinaria a la sesión especial, para esclarecer estos hechos con las instituciones mencionadas en este preinforme y encargadas de velar por los derechos de los niños extranjeros que llegan a nuestro país. Eso pasa el miércoles, y el miércoles en la noche hay una reunión de emergencia en La Moneda que encabeza Claudio Alvarado, después el punto de prensa, y que concluye con esta reunión de todos los poderes del Estado el jueves, en donde participaron la Corte Suprema, donde participó el Fiscal Nacional, distintos ministerios, el subcontralor Víctor Hugo Merino, y que encabezó entonces el presidente José Antonio Kast a la ministra del Desarrollo, María Jesús Gulf, de liderar esta fuerza de trabajo interministerial y con las distintas instituciones para específicamente encontrar a estos 64 menores que hoy se están en búsqueda, y que hay algunos casos, hay algunos indicios que se podrían estar encontrando algunos de ellos en distintos puntos de nuestra capital. De eso hubo declaraciones durante esta jornada, tanto del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, como del subsecretario Máximo Pavés, así que los invito a que escuchemos esas declaraciones también para después seguir conversando sobre el tema. Lo que estamos viviendo con los niños haitianos tiene una arista administrativa, una arista política, pero tiene una arista penal.
Por lo tanto, a quien le corresponde llevar adelante la investigación en materia penal es a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser respetuosos de ese trabajo. Esto no se trata de una competencia de quien sale a buscar de forma inorgánica, sino que coordinando. Es por eso que lo que se está pesquisando, por supuesto, es el número de niños que aparece en el informe de la Contraloría, que son 64, pero evidentemente que como se están haciendo diligencias con ocasión de denuncias que son amplias respecto del eventual delito de tráfico de inmigrantes, es importante dejar a que la Policía de Investigaciones lleve adelante esa tarea. Y lo que se ha pedido acá es efectivamente tener mayor certeza de dónde están, en qué situación cierto grupo de niños que han salido en un listado. Eso es. Y lo que se está haciendo para dar tranquilidad, para ver efectivamente la situación real, es tomar ese listado y verificar la situación en la que están, verificando, yendo a donde están, a la dirección que se declaró, si es que se cambió de domicilio o ya no está, o ese era un lugar de residencia temporal, que mientras llega, lo que se está haciendo a través de la Policía de Investigación y también con cooperación de diferentes organismos. Al momento no hay ligado con este listado denuncias de presuntas desgracias o cosas como esa, pero también entendemos la conmoción que ha causado y es muy necesario ir dando tranquilidad. Claro, declaraciones del subsecretario Máximo Pavés, también del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en relación a lo que está haciendo el gobierno con las distintas instituciones para poder dar con el paradero a estos 64 menores. También hubo declaraciones, por ejemplo, del presidente José Antonio Kast, también en esta cuenta pública de la Policía de Investigaciones, y que hace alusión justamente a lo que decía ayer un prefecto de la Policía de Investigaciones tras la reunión en el Ministerio del Desarrollo, y es que desde la Policía de Investigaciones en el control fronterizo han hecho todo lo posible, y todas las personas que ingresaron por este control fronterizo lo hicieron con los papeles correspondientes. Tenemos una gráfica respecto a lo que mencionaba el presidente José Antonio Kast, que decía así: tengo la convicción total de que la Policía de Investigaciones ha realizado su labor como corresponde. Lo que hay ahora es una investigación que está en manos del Ministerio Público, donde hemos convocado distintas autoridades. Hay una coordinación que realiza la ministra María Jesús Gulf, y contamos con toda la colaboración de la policía para lo más importante: encontrar a los niños. No tengo ninguna duda del trabajo profesional y serio de la Policía de Investigaciones. O sea, respalda el trabajo de una de las instituciones que había estado cuestionada en este preinforme de Contraloría, porque fue cuestionada tanto la Policía de Investigaciones como el Servicio Nacional de Migraciones y la Dirección General de Aeronáutica. Lo que hay que recalcar acá es que primero es un preinforme que se filtra y que no es explicado por alguien de Contraloría, sino que es publicado solamente. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir las preguntas, pero, por ejemplo, hoy día el ministro de Defensa, Fernando Barros, dice en una entrevista: quiero decir responsablemente, no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a tráfico de niños, de prostitución infantil, de tráfico de órganos. Responsablemente no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos o perdidos. No hay una sola denuncia o acción criminal que diga mi hijo se perdió, ni en Haití ni en Chile. ¿Es contundente esta declaración? Es contundente y es verídica en cierta parte, que no hay una denuncia por presunta desgracia de ninguna persona de nacionalidad haitiana, pero también se podría contestar que para que la Fiscalía inicie una investigación por oficio hay que tener indicios de algún tipo de delito. Entonces se contrasta un poco con la declaración que da este secretario de Estado y con la investigación que abrió el Ministerio Público, pero como tú bien decías, es un preinforme de la Contraloría y que va a tener una Claro, lo que pasa respuesta. es que también hay otras irregularidades que seguramente está investigando el Ministerio Público, pero respecto a denuncias de niños, dice el ministro de Defensa que no hay. Ahora, hay otro tema también que tendrán que dilucidar las investigaciones, y es que son migrantes que muchas veces no se atreven a denunciar. De hecho, lo vamos a escuchar más adelante, un aviso, un llamado que realizaba el alcalde Mario Desbordes con esta ofensiva, por así decirlo, que ha tenido los distintos alcaldes para ir a buscar a estas personas, y lo que han tenido que ver en esta situación cuando van a las casas y verificar si está la persona menor de edad de nacionalidad haitiana, y es que muchas veces se esconden por temor a ser deportados. Son personas que no conocen el idioma, que no tienen tal vez una red de apoyo en nuestro país. Entonces muchas veces
el temor. Tanto temor que Claro. se genera por estos números, por estas personas, por todo lo que está provocando esta situación que evidentemente es grave, pero hay que también tener responsabilidad respecto a los números que estamos dando y también respecto a la información que estamos entregando para que las personas, los niños que están desaparecidos también puedan salir a la luz y podamos encontrar a estos 64 menores que por lo menos aparecen en este preinforme. También han habido reacciones, por ejemplo, de Cancillería. Por ejemplo, ayer la ex ministra del Interior explicaba muy bien la cronología, cómo fueron sucediendo todos estos cambios respecto a las solicitudes que se estaban realizando para las personas que llegaban a nuestro país provenientes desde este país caribeño. Decía que el 2023... Esto lo decía Carolina Toa en una entrevista en TVN. Claro, en TVN. Decía que en 2023 hubo un caso que destapó todo esto y que fue un avión que venía con personas de nacionalidad haitianos que tenían irregularidades en sus papeles. Llegaron a nuestro país y fueron devueltos al país caribeño justamente por estas tipos de irregularidades. Esto causó polémica a nivel internacional. Era reunificación familiar, llegan los niños sin los papeles y no se devuelven los niños. Bueno, después de eso, y tú lo vas a contar, cambian los protocolos, precisamente porque se devolvieron los niños. Claro, se devolvieron los niños. Aquí lo que se criticaba en su momento desde instituciones internacionales es que Chile tiene que velar por los derechos, y devolver a los niños a un país en donde hay una crisis humanitaria tal vez no sea la mejor respuesta. Entonces ahí es donde empiezan a cambiar un poco los protocolos. Y ahí, desde el 2023, por ejemplo, cuando llegaba un niño sin los papeles regulares, pero estaban los padres, los tutores responsables, los padres en el aeropuerto esperándolo, entraban a los niños a nuestro país y se lo entregaban a los padres. Si los niños llegaban a territorio nacional y no se encontraban los padres en el aeropuerto, entraban de igual forma, no se devolvían a Haití, pero eran entregados al juzgado de familia y llevados a una residencia de la mejor niñez para poder esclarecer toda la situación migratoria que tenga que ver con ese menor en cuestión. Claro, incluso decía que los mismos tribunales de familia se trasladaron hasta el aeropuerto para revisar la situación individualmente, caso a caso, para tomar la decisión correspondiente, la correcta, porque si bien muchas veces los papeles venían con fotocopias, venían no apostillados los certificados de nacimiento, etcétera, pero aquí estaban los padres, se acreditaba de alguna manera que efectivamente ese niño tenía relación de consanguinidad con la persona que lo estaba reclamando, ahí el Tribunal de Familia decidía. Claro, y con el argumento de que era la solución más humanitaria para posible para el niño menor de edad con la crisis que vivía socialmente el país caribeño. De hecho, después en 2024 se cierra el consulado en Haití, precisamente por esta inestabilidad social que vivía el país caribeño, y ahí es donde se firma este famoso memorándum por el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, que flexibilizaba de alguna forma el otorgamiento de visas a las personas extranjeras de nacionalidad haitiana. Claro, porque no había un consulado chileno que pudiera apostillar, porque estaba cerrado. Entonces, esa es la razón. Claro, ¿y qué significa apostillar? Es legalizar. Y ¿sabes lo que sacó de toda esta situación? Es que hasta ahora no había habido nadie que explicara la cronología y los por qué, ni siquiera el exdirector de Migración. Claro, es que acá ha habido... lo que se critica es que hay falta de trazabilidad, de conversación entre los distintos ministerios, y también falta de explicación respecto a qué organismo y qué institución... Y de claridad en la explicación. ...hace cada trámite. Ya, estábamos hasta ahí, entonces llegaban los niños... y lo otro que era importante es que ahí la Subsecretaría de la Niñez era la encargada, además de darle trazabilidad a estos niños que llegaban de esta manera, que no tenían básicamente todos los papeles que se exigían porque no tenían la apostilla. Claro. Entonces, lo que pasaba ahí es que cuando una persona de nacionalidad extranjera quiere llegar a nuestro país, tiene que tomar todos los certificados de nacimiento, todo lo que se le solicita en el país, con papeleo del propio país, y después el consulado es el que apostilla, el que legaliza eso para territorio nacional. Eso es lo que, como tú comentabas, se cambió. Las personas de nacionalidad haitiana podían llegar a nuestro país sin esa legalización del consulado, y se iba a revisar acá en el aeropuerto por el Servicio Nacional de Migraciones estos papeles que venían provenientes de los papeleos de nacionalidad haitiana, y la Subsecretaría de la Niñez era la encargada entonces de la trazabilidad respecto a los niños que ingresaban a nuestro país. Después, el 2025, vuelve a abrirse el consulado allá en Haití. Puerto Príncipe, sí. En Puerto Príncipe, y
En agosto del 2025 se vuelve a cerrar, esta vez por presuntas hechos de corrupción en la entrega del visado del cónsul allá en Brasil, de Rafael Dumonzú, En Haití. Dumonzú que estaba en Haití y que está siendo investigado esto que es posibles hechos de corrupción en el entregado de visado a personas de nacionalidad haitiana. Derivó en un sumario interno de Cancillería en el cierre en la entrega de visados también para el pueblo caribeño. Y se lo traen de vuelta a Chile. Desde agosto del año pasado se lo traen de vuelta a Chile y se entrega también esta información a la justicia. También hay una investigación en ese ámbito. De hecho, hay una gráfica también, un comunicado respecto a Cancillería que afirma precisamente aquello, que también lo tenemos y pasamos a leer a continuación, que dice más o menos así: en 2025 se observó un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití. Para indagar eventuales irregularidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocó las facultades del ministro de Fe Público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso. Claro, porque en 2023, este número te lo comentaba ayer porque es bastante llamativo, en 2023 hubo ingresos de 4.508 personas de nacionalidad en nuestro país y después eso subió en 2025 a 10.412. Ya, pero ahí también hay una explicación que podría ser razonable, que el 2024 no hubo consulado abierto. Precisamente, hay explicaciones para que ese número se pueda haber aumentado. O sea, todo hay que investigarlo, pero esa pudiera ser una explicación. Claro, es parte de una de las posibles hipótesis y también lo que decía respecto el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones también, que era lo más humano posible poder firmar ese memorándum para también traer a personas que se encuentran en ese país, muchas veces menores de edad, con familiares que están en nuestro país. De hecho, lo comentábamos ayer también, una solicitud del Congreso respecto a esta iniciativa, pero que tenía objetivos distintos. Ellos hablaban de las personas que vivían en nuestro país y con una residencia de por lo menos 5 años para que se le otorgue esta residencia definitiva. Son distintas formas y distintos objetivos que buscaba tanto el Congreso como el Servicio Nacional de Migraciones, pero que ha causado también todo este revuelo por este preinforme de Contraloría. También tenemos declaraciones del delegado de la región metropolitana, el delegado presidencial Germán Codina, también varios desbordes respecto también a este trabajo que están realizando los jefes comunales respecto a esta búsqueda de los menores de edad, que muchas veces son datos que ellos tienen por los centros locales de la niñez, que cuentan con, que está segregado por todas las comunas de nuestro país y que cuentan con los datos precisamente de todas las personas de nacionalidad y de distintas nacionalidades que están en esas comunas. Entonces, esos son los datos que se le entregan a los municipios y con los que hoy están en búsqueda de estos 64. Así que te invito también y los invito a que escuchemos parte de esas declaraciones. La ley dota a la delegación presidencial de la región de la atribución de convocar al Consejo Regional de Seguridad. Nos interesa en la región recorrer todos los rincones que sea necesario para encontrar a los niños. Sabemos que hay siempre urgencias, hay inconvenientes, pero hoy este tema es una prioridad para el presidente y para todos sus equipos. La próxima convocatoria de la semana siguiente convoca a los 52 alcaldes. También estamos convocando a personal del área de la salud, a personal también del área de la educación y de las oficinas también de la niñez. Nos interesa observar y entender cuáles son los vacíos, cuáles son los problemas que han existido y que generaron estas zonas grises. Tenemos trabajando a nuestra área de Dideco, a nuestra área de salud y a nuestra dirección de seguridad. Y aprovecho de pasar un mensaje. Si alguna persona de nuestro equipo va al hogar de alguno de los niños, niñas o adolescentes que aparecen en estos listados, que no son solo haitianos, solo decirles que lo único que queremos hacer es confirmar que están ahí. Espero que podamos dar con el máximo de niños, niñas de estos listados, que me parece la situación es extremadamente grave mientras no se esclarezca. ¿Pero en Santiago habría entonces...? Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto, tenemos una comunidad migrante gigante en la comuna de Santiago y ya estamos trabajando desplegados con nuestros equipos para lograr ubicarlos e informarle al Ministerio de Desarrollo Social de los resultados. Claro, búsqueda entonces desde los distintos jefes comunales respecto a las comunas que tengan más presencia de
personas de nacionalidad haitiana, como es Estación Central, como te comentaba antes, que se han encontrado algunos, o así lo ha mencionado el alcalde, también Santiago Centro, como lo mencionaba Mario Desbordes, que se ha desplegado todo el equipo en búsqueda también de estas personas, de estas 64 menores de edad que ingresaron a nuestro país. ¿Pero se están buscando con nombres? ¿Cómo se están buscando? Porque haciendo estos llamados... Ese es el tema. La investigación la lleva la Policía de Investigaciones, así que siempre hay que esperar que ellos contrasten y ratifiquen los datos que entregan las distintas personas, porque al final acá hay muchas voces, hay muchas instituciones implicadas, pero lo que hay que estar atentos es la verificación tanto de la Policía de Investigaciones como de la investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía respecto a este preinforme de Contraloría y también, evidentemente, al informe de Contraloría que debería estar, así se comprometió el subcontralor en la reunión de todos los poderes del Estado en el Palacio de la Moneda, que esté la próxima semana. Así que ahí también vamos a estar atentos respecto a si esa cifra de 64 menores que aparece en este preinforme se aumenta o se puntualiza más respecto a quiénes son, dónde están, cómo entraron, etcétera. Pero aquí lo que ha causado también más revuelo es respecto a la cantidad de tutores legales por niños que venían en los aviones. Porque aquí hay investigaciones por distintos delitos que van desde la falsificación de instrumento público, falsificación de documentos, hasta la trata de personas. Pero lo que también cuestiona la Contraloría y ha sido cuestionado bastante es el número de tutores legales por niños que vienen en estos aviones de nacionalidad haitiana. El número de niños por tutor. Exactamente, eso mismo, y que ha sido bastante abultado. De hecho, ayer, por ejemplo, La Tercera publicaba ciertos nombres de personas que han viajado y han realizado este viaje en distintas ocasiones, que eso tal vez no tenga nada de malo. De hecho, muchas veces las familias aquí en Haití se financian, se juntan y hacen una colecta grupal para poder financiar a una persona que vaya en representación de estos tutores, de estos padres, a buscar a los menores y los traigan. El problema es que eso no puede superar los 4 niños por tutor legal, algo que en muchos casos se superaba. Por ejemplo, en algunos hasta 34 casos. Entonces eso es parte también de la polémica, y también hoy día han habido declaraciones, por ejemplo, del diputado Leiva, alegaba y criticaba que este informe de Contraloría, este preinforme, se haya filtrado, que evidentemente es reservado, no se tiene por qué filtrar, y eso también complejiza tal vez las investigaciones que estaban llevando a cabo, por ejemplo. Y porque no explica la totalidad, sino que se filtra solamente una parte. Claro, por ejemplo, el subsecretario Máximo Pavés decía que esta información lo conocían, sabían que se estaban realizando este informe, entonces por eso habían hecho un pequeño cambio en mayo respecto a lo que se le pide y los requisitos para poder entregar este visado de reunificación familiar. Entonces, al final, que se haya filtrado tal vez ayuda para que se pueda encontrar a estas personas, pero por otro lado hace que hayan distintas voces, distintos números, y eso complejiza al final todo lo que tiene que ver en la coordinación de datos que está ahora a cargo la ministra de Desarrollo y que se tiene que entregar también a la Policía de Investigaciones para llevar a cabo la investigación. Tenemos declaraciones tanto del diputado Leiva también como de Cruz Coque respecto también a este tema, así que escuchemos esas declaraciones. Es un preinforme que se filtra, ahí hay una irregularidad. La resolución número 50 de Contraloría establece que todos los preinformes son secretos y reservados. No sabemos la entidad, pero me parece bien que se genere alarma pública. Espacios de mejora existen siempre y está bien que exista autocrítica. ¿Dónde centro yo la problemática? Primero, en despejar si existen errores administrativos, y esa responsabilidad la CERVET en su rol fiscalizador de la Contraloría. Si existen responsabilidades políticas, por cierto, hay que establecerlas, pero me parece que las responsabilidades penales son las más complejas. Y lo que sí, yo insisto, es que conociendo esta situación, que eventualmente no constituía hechos que revestían caracteres de delito, que sí está investigando, entiendo, ahora de oficio el Ministerio Público, los organismos del Estado encargados de dar continuidad y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes no hayan actuado de una manera debida. Me parece que el gobierno ha actuado muy diligentemente. Ayer, efectivamente, el presidente de la República se reunió con los poderes del Estado, con el Poder Judicial, con el presidente de la Cámara y la presidenta del Senado, precisamente para abordar esto con fuerza, y ha designado además una ministra a cargo que creo que va a avanzar en esta tarea. Por tanto, creo que el gobierno y el presidente de la República han sido enormemente diligentes, porque acá tenemos un problema que
dice relación ni más ni menos que con la vulneración de derechos de niños que habrían entrado al país y que no se sabe dónde están. ¿Es una sobrereacción? No califico. Claro, una búsqueda entonces que recién comienza respecto a estos 64 menores y que están a cargo. Lo que dice el senador Cruzcoque es una declaración que comparten en todo el espectro político, desde el Partido Comunista hasta el oficialismo, que celebran el modo en que el gobierno y el presidente de la República se hizo cargo de este tema, creó esta mesa de tarea y se ha centrado en lo fundamental, que es encontrar a los niños. Después se verá el tema de la responsabilidad, pero no lo politizó. Sí, de hecho es una opinión más o menos transversal entre los parlamentarios en todavía no buscar responsabilidades políticas. Hay algunos que sí han puntualizado respecto tal vez al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, pero la opinión transversal, como tú decías, Mati, de los parlamentarios es enfocar el trabajo en la búsqueda de estas personas, enfocar también el trabajo en la búsqueda, el trabajo de la Fiscalía, y no dar declaraciones antes de que termine el informe de Contraloría y antes de que haya un avance en la investigación penal respecto a este caso, Mati. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Ya, bueno, comienza a haber por lo menos una cierta claridad en el orden de los hechos, qué es lo que hay que investigar y aclarar, cómo tienen que conversar los datos entre las distintas instituciones, pero bueno, hay que esperar, no hay que adelantarse con las conclusiones. Así que eso es lo que conocemos hasta ahora. A las 6:30 de la tarde, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, va a dar un punto de prensa, me imagino que para poder sistematizar y entregar la información que lleva hasta el momento, después de que el presidente le encomendara este trabajo. Así que vamos a quedarnos también a la espera. Eso va a ser en una hora más, entiendo que desde el Palacio de Gobierno. Quedamos a la espera. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, nos vemos. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta hermosa imagen de La Barba. Ahí estamos viendo poca nieve, pero bueno, esa es la imagen del atardecer. 5:32. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con más. Un grupo transversal de parlamentarios que reunió desde la derecha a la izquierda anunció una iniciativa para cambiar el mecanismo para presentar acusaciones constitucionales. Esto justo cuando el Congreso está abocado al libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. De esta iniciativa nos va a contar Ivo Goich, quien está en el Palacio de Gobierno. Hola, Ivo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Desde el retorno a la democracia en nuestro país se han presentado 119 acusaciones constitucionales, ya sea autoridades políticas, administrativas, también judiciales. Eso da un promedio desde el año 1990 hasta el año 2026 de un poco más de 3,3 acusaciones por año, si lo vemos de esa forma. El problema es, Matilde, que desde el año 2018 hasta el año 2026, de esas 119 se han presentado 70. Y eso es una de las principales críticas que hacen los mismos parlamentarios, quienes son los que tienen la herramienta para poder presentar una acusación constitucional por el mal uso y la banalización de un elemento fiscalizatorio importante al interior del Congreso. Si solo medimos esas 70 acusaciones entre el año 2018 y 2026, es un promedio de más de 7 acusaciones constitucionales por año, lo cual evidentemente pone en tela de juicio el trabajo que se realiza en el Congreso, la forma en la que se utiliza una herramienta tan importante para poder fiscalizar faltas a la Constitución en el ejercicio de sus funciones de distintas autoridades y por supuesto también a ojos de la ciudadanía, que no se hace un buen trabajo por parte del Congreso. Todo eso ha sido evaluado en medio de la coyuntura, como tú decías, la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que dicen va por línea paralela y no responde efectivamente a esa acusación en particular, pero sí ante el temor de que se abra una tercera temporada, dicen, de acusaciones constitucionales sin límites. Está el exgobierno del presidente Sebastián Piñera, el gobierno del expresidente Gabriel Boric y este que se inicia, que ya presentó su primera acusación constitucional.
Transversalmente hay un acuerdo, desde el Frente Amplio al menos hasta la UDI, eso hasta el día de hoy. Se van a invitar a participar al resto de las colectividades, algunas como desde el Partido Republicano y del Partido Social Cristiano y también desde el Nacional Libertario, critican que se haga en este momento este anuncio, pero lo cierto es que hay un consenso generalizado de poder utilizar de mejor forma una herramienta fiscalizadora por parte del Congreso. Te voy a estar contando cuáles son los 4 elementos centrales para esta reforma constitucional al artículo número 52 de la Constitución Política de nuestro país, pero antes pasemos a escuchar parte del debate del día de hoy, de la presentación hecha en el ex Congreso Nacional. Escuchemos al senador de Evópolis, Luciano Cruz Coque, y también a Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. Se ha desnaturalizado enormemente. De las 119 acusaciones constitucionales que se han presentado en los últimos años desde que volvimos a la democracia, 70 de ellas se han presentado en el gobierno último de Sebastián Piñera y en el gobierno del presidente Boric. Además, por supuesto, de la acusación constitucional que hoy día se ha presentado en la Cámara de Diputados. Esto ha generado que la acusación constitucional se haya transformado en una herramienta que secuestra el debate político por parte de grupos menores. Como saben, bastan hoy día 10 firmas eventualmente para hacer funcionar una acusación constitucional. Y mire, más allá de algún caso en particular, lo que hemos reflexionado juntos, telefónicamente, a través de, digamos, la conversación que tuvimos adentro, es que la política tiene que tener espacios de sensatez y credibilidad frente a la ciudadanía. Y cuando usted transforma una herramienta de última ratio en una cuestión propia de la disputa política, al final la gente siente que los parlamentarios se dedican a perder el tiempo, que estas cosas no tienen ningún destino y que por lo tanto al final terminamos desprestigiando a todos los sectores políticos. Por lo mismo, yo quisiera disociar esto de algún caso en particular e ir más bien al fondo. Ahí estaban parte del debate, Matilde. El día de hoy, eso sí, no se tocó particularmente el tema de la acusación en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Efectivamente, habían parlamentarios que van a tener que votar esto en la Cámara de Diputados la próxima semana. Hay dudas todavía al interior de ciertos partidos oficialistas en Evópolis y en Renovación Nacional, sobre todo acerca de cómo van a votar durante la próxima semana, pero se da efectivamente este mismo debate en medio de la presentación de esta propuesta de modificación constitucional, entonces la reforma constitucional para poder modificar el artículo número 52. Es cierto lo que dice Luciano Cruz Coque, lo que dice también Diego Chalper. ¿En qué sentido? En que es muy bajo el número de patrocinios que se necesitan en estos momentos para poder presentar una acusación constitucional. Tan solo 10. Lo que se pretende, uno de los puntos elementales de esta reforma, es duplicar el número de patrocinios. Si bien sigue siendo bajo en comparación con una interpelación que necesita 52 o la creación de una comisión investigadora que necesita 62 patrocinios, con 20 esperan que más de un comité parlamentario sea parte del impulso de las firmas para poder lograr sacar adelante una acusación constitucional, al menos en su presentación, y para que sea discutida en el Congreso. Ese es uno de los puntos fundamentales. Por otro lado, también poner una vara más alta al hecho de que para los ministros de Estado y también jueces de la República que sean acusados constitucionalmente, antes de llegar a la acusación constitucional y para agotar cualquier tipo de diálogo político previo a esta medida de última ratio, es efectivamente que se produzca una interpelación. Por otro lado, también se va a aumentar el número de votos necesarios en el caso de votarla en la Cámara de Diputados. Hoy por hoy se votan con los diputados y diputadas que están en sala. Ahora, lo que se pretende con esta reforma constitucional es que se ocupe el número de diputados en ejercicios. Es decir, sí o sí se van a necesitar al menos 78 votos para poder dar luz verde a una acusación constitucional en la Cámara de Diputados y esta pase finalmente al Senado. Y por último, elevar el estándar del fondo de la acusación, de los motivos de la acusación, de efectivamente vulnerar principios que están en la Constitución, pero que puedan ser comprobados fehacientemente, y no solamente muchas veces se ha discutido acerca del poco peso jurídico que tiene frente a las faltas por las cuales se acusan a las autoridades para las acusaciones constitucionales. Bueno, también elevar el estándar y poder comprobar efectivamente de que se está cometiendo una falta grave que amerite finalmente una acusación
constitucional. Esos serían los 4 candados: elevar los quórums y también, por supuesto, elevar el estándar para poder acusar constitucionalmente a alguna autoridad en nuestro país. Hablaron también desde la actual oposición. Pasemos a escuchar a Gael Jomans, diputada del Frente Amplio, y al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Las acusaciones constitucionales se han degradado. Se ha producido una acción vengativa de carácter político contra autoridades que la mayoría de las veces ha terminado siendo infructuosa porque no logró mayorías y fue presa de sectores minoritarios que solo teniendo 10 firmas activaban un mecanismo que finalmente no tenía destino, gastando no solo un prestigio, sino que además un esfuerzo de tener una reforma constitucional que ahora estamos presentando todos para que de una vez por todas se eleve el nivel de la discusión política y las instancias fiscalizadoras. Es necesario poder actualizar nuestra herramienta de fiscalización, que siguen siendo parte de las facultades que tienen los parlamentarios. Pero ojo, esas facultades necesitamos ejercerlas con la responsabilidad primero social y en las personas. Porque ese tiempo que estamos destinando a revisar estas acusaciones constitucionales que luego no llegan a ningún puerto, podríamos haberlo destinado a las necesidades que tiene la sociedad, en discutir sala cuna, en discutir, ¿cierto?, en su oportunidad pensiones, en discutir ahora materias de seguridad y tantas otras cosas, en donde necesitamos también construir acuerdos. Pero para eso se necesita tiempo, para eso se necesita poner el foco en lo que es prioritario. Ha caído mal, Matilde, el timing en el cual, de manera transversal, desde el Frente Amplio hasta la UDI se ha presentado este proyecto. Aquí hay que decir que los senadores presentan un proyecto y los diputados presentan otro proyecto. La idea, el fondo es el mismo, es por eso que se van a ingresar ambos, y el que se tramite de manera con mayor celeridad, más rápido, efectivamente va a ser el que finalmente va a continuar el camino al interior del Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que desde la derecha, ya más a la derecha, desde el Partido Republicano y también el Partido Nacional Libertario, no cayó nada de bien esta presentación durante el día de hoy. De hecho, no tienen firma de ninguno de los dos partidos ambos proyectos. Recordemos que ellos levantaron la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Han dicho que con esto les parece curioso que justo en medio de esa tramitación se presente este proyecto que le ponen limitantes a una atribución que tienen los mismos parlamentarios para poder hacer juicios políticos frente a malas actitudes o malas formas de realizar el trabajo de distintas autoridades. Y por otro lado, el Partido Republicano, se ha conocido durante la jornada del día de hoy, han elevado la apuesta y dicen, bueno, aprovechemos este vuelo de que se está planteando la posibilidad de realizar una reforma constitucional y también volvamos al quórum para reformar la Constitución que había antes, que recordemos ahora es 4/7, y poder volver finalmente a los 2/3. Y eso es lo que plantean desde el Partido Republicano. Entonces, a modo de respuesta, podríamos decir, Matilde, de modo político, a lo que es esta solicitud de reforma constitucional. Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, habló con nosotros también durante la jornada del día de hoy y esto fue lo que expresó. Que respecto de la acusación en contra del exministro señor Grau, las firmas sobraban. Por lo tanto, si se trata de elevar la cantidad de firmas para presentar una acusación, lo que nos parece una muy buena medida, en el caso particular de la acusación que ya presentamos con las normas actuales, las firmas sobraban y por lo tanto el estándar se habría cumplido de sobra en el caso de esta acusación. Nosotros creemos que es una acusación que es fundada, que se justifica, y se justifica no porque estamos hablando respecto de errores o de cálculos que en definitiva no se alcanzaron, sino que estamos hablando de negligencia y de romper con la obligación que tiene, o vulnerar la obligación que tiene todo funcionario público de actuar en mérito de velar por los, en este caso, recursos de todos los chilenos. Hay que decir, sí, Matilde, que resulta paradójico que quienes son los que han utilizado y mal utilizado, reconocido por ellos mismos, esta herramienta que es la acusación constitucional, el día de hoy también presenten estos cambios. Podrían haber sido antes, evidentemente podrían haber sido antes, y sin hacer una autocrítica de fondo a lo que han sido sus propias actitudes, se presenta finalmente esta reforma constitucional. Para todos, efectivamente, va a ser un avance el hecho de que esto se pueda aprobar. Incluso van a solicitar que el gobierno
pueda patrocinar esta iniciativa, algo que le daría mayor estabilidad también al trabajo que se realiza en el Congreso. Como te digo, desde el año 2018 a la fecha son 70 las acusaciones constitucionales que se han presentado y esperan que no se abra entonces una nueva temporada, dicen desde el Congreso, de acusaciones constitucionales y darle mayor estabilidad al trabajo del Congreso en el futuro. Bien, muchísimas gracias, Ivo. Vamos a ver cómo avanza ese proyecto, por cierto, necesario, como lo decían varios de los parlamentarios que lo presentaban, muy transversal para, claro, usarla cuando dicen es la decisión de última ratio. Debería aplicarse en esos casos y, como decían también, ocupar el tiempo, el precioso tiempo en discutir otras cosas que son útiles para la ciudadanía. Muchísimas gracias y bueno, nos quedamos pendientes de lo que vaya a pasar a las 6:30 aproximadamente con la declaración o el punto de prensa que va a hacer la ministra de Desarrollo Social, así que tú nos avisas, sí. Ivo. ¿Queda todavía? A las 6:30, sí. A las 6:30, sí. Nos quedan todavía como 40 minutos. Y bueno, y está el expresidente Eduardo Frei, también reunió en estos momentos con el presidente José Antonio Kast, así que hay movimiento acá el viernes por la tarde en el Palacio de Goya. Nos vemos en un rato. Gracias, Ivo. Hasta más rato. Nos vemos. Y vamos a cambiar de tema. Les contamos que 2 personas que simulaban ser compradores asaltaron a un vendedor de láminas del álbum del Mundial en la comuna de Estación Central. Felipe Hernández nos cuenta los detalles. Hola, Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, vamos a hablar de un hecho que nos traslada justamente a lo que se está viviendo, esta fiebre mundialera, y que obviamente tiene a todos los seguidores del mundo del fútbol y por supuesto también a los coleccionistas buscando las láminas del Mundial, el álbum del Mundial, tratar de llenarlo lo antes posible, antes que termine la cita mundialera. Pero lo cierto es que, y todo esto relacionado con esa situación, los hechos acontecidos en la comuna de Estación Central en la jornada del día de ayer en la noche, bueno, nos hace preocuparnos, pues, por cierto, porque se produce un nexo entre personas que venden láminas al por mayor y posibles compradores. ¿Cómo lo hacen? Por medio de red social, principalmente aparentemente habría sido Marketplace. Se habrían puesto en contacto y habrían fijado un punto de encuentro. Este era en la calle Las Acacias, en la comuna de Estación Central. Y es ahí donde llega un vendedor con varias cajas, con una cantidad indeterminada de sobres de láminas, todas en un vehículo, pero él fue acompañado de parte de su familia, incluido su hijo de tan solo 7 años. Y los compradores llegaron en otro vehículo. Comienzan ahí a interactuar, incluso uno de los sujetos habría interactuado con el menor de edad, incluso mostrándole o pidiéndole que le mostrara parte de las láminas que él tenía para completar su propio álbum. Lo cierto es que esa acción sirvió para que uno de los sujetos comenzara a tratar de forcejear con el padre de este menor, quien era el que iba a vender estas láminas. Y ahí se produce todo un altercado en el que los sujetos, los supuestos compradores, bueno, se lanzaron de lleno a tratar de robar todo lo que pudiesen encontrar respecto a estas cajas, a esta mercancía que iban a ser vendidas a estos 2 sujetos supuestamente, hay que decirlo de esa manera. El punto es que finalmente todo esto escala a tal nivel que uno de los sujetos habría sacado un arma de fuego y habría amenazado a esta persona que realizaba entonces las labores de vendedor de estas láminas. Incluso a tal nivel esto escaló que lamentablemente este sujeto realizó al menos 4 disparos, porque Carabineros, cuando llegó a hacer los correspondientes peritajes, tanto ayer en la noche como hoy día en la mañana, cifró en 4 los disparos que habrían sido percutados por estos sujetos. Los quiero invitar a que revisemos parte del ambiente que se produce a propósito de este hecho lamentable y posterior a ello, escuchemos las palabras que entregó Carabineros en la jornada del día de ayer en la noche. No grité.
No, se está tirando para acá. Contacta con un comprador, ya acuerdan el punto de reunión y posteriormente, digamos, al momento de reunirse acá en el lugar, el comprador con el acompañante habrían exhibido un arma de fuego tipo pistola. El fin de esto habría sido sustraerle las cajas, digamos, con las láminas del Mundial para posteriormente huir del sitio del suceso. Durante, digamos, la interacción que mantiene el vendedor con el comprador, se habría iniciado un forcejeo donde se habrían percutado 4 disparos por parte de los supuestos compradores. No hay lesionados, solamente alcanzan a sustraer lo que es la billetera, digamos, del afectado y 50.000 pesos en efectivo. Ahí está entonces, del paradero de estos sujetos, bueno, no se sabe absolutamente nada, porque tras la situación ocurrida, tras los disparos que percutaron uno de estos sujetos, vuelven a subir al auto y escapan, no sin antes esta persona que era quien iba a vender estas cajas con sobres de láminas, bueno, se lanzó hacia el vehículo, abrió el maletero y comenzó a sacar las cajas. Aparentemente se habrían robado tan solo 50.000 pesos, que es el dinero que esta persona estaba aportando por las labores de venta de otro tipo de mercancía que él realizaba durante el día. Por eso entonces es que se cifra solamente en un saldo de 50.000 pesos el monto robado, pero lo cierto es la violencia con la cual se generó toda esta situación lamentable ocurrida la noche del día de ayer en la comuna de Estación Central, en esto que se ha denominado el laminazo, que termina de esta manera, de forma tan brutal, a propósito de estos disparos que fueron percutados y que afortunadamente no hirieron a nadie. Bien impresionante las imágenes y la información, Felipe. Muchísimas gracias por este reporte a esta hora de la tarde, el reporte policial. Y cuando faltan 3 minutos para las 6 de la tarde, vámonos a una pausa, pero les quiero hacer una invitación a un podcast, un programa que comenzamos a hacer la semana pasada a propósito de esta encíclica que escribió el Papa, Magnificat Humanitas, que no solamente trata de inteligencia artificial, sino que de muchísimos temas. La quisimos dividir, comenzamos la semana pasada y esta semana hablamos específicamente de los alcances de la inteligencia artificial. ¿Qué es y hasta dónde podría llegar? Y lo conversamos con Mauro Arancibia, él es CEO de Merlin Research, una creadora de contenidos, y vamos a escuchar parte de este recomendado que les tengo para este fin de semana. La inteligencia artificial es una de las grandes disrupciones de la historia, así como si tú piensas en el fuego, en la rueda, en la máquina de vapor, probablemente la inteligencia artificial va a ser el hallazgo o el descubrimiento de mayor impacto en la historia de la humanidad. Es lo que piensan muchísimos pensadores y científicos en el momento, ¿no? Es una nueva especie, no de bases biológicas, sino de base digital, pero que es una nueva especie y que la evolución que va a tener es una evolución vertiginosa y que va a implicar que vamos a tener que convivir distintas especies, así como convivimos con diferentes especies del reino animal, probablemente vamos a tener que convivir con una nueva especie que es de un reino que habrá que definir ad hoc, digamos. Interesante, Mauro Arancibia, en este segundo capítulo del podcast Modo Humano, donde analizamos la inteligencia artificial, los temas sociales, muchísimas cosas que comenzamos la semana pasada, capítulo a capítulo, que les vamos a ir presentando cada semana. Con esta invitación hacemos una pausa con una imagen de Punta Arenas. A esta hora está lloviendo en Punta Arenas y cuando falta exactamente 1 minuto para las 7 en Punta Arenas, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. El Ministerio de Salud junto a Metro de Santiago lanzaron la estrategia Estas vacaciones, vacúnate en el metro. Una iniciativa que busca aumentar la cobertura de vacunación durante el periodo de vacaciones de invierno y Cecilia Orueta nos va a contar todos los detalles de este plan para alcanzar la meta de vacunación. ¿Cómo está, Cecilia? Hola.
Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, una iniciativa del Ministerio de Salud en conjunto con el Metro de Santiago que se llama Estas vacaciones, vacúnate en el metro. Justamente porque, bueno, las estaciones de metro son siempre lugares muy concurridos, pero más en esta época de vacaciones para los escolares que justamente comienza hoy día, ya que durante estas vacaciones se espera que se den más paseos y que los grupos también más vulnerables a estas enfermedades respiratorias acudan más al metro, que se encuentren con estos puntos y que se puedan vacunar sin que pase a ser un trámite mayor, es decir, que las personas que pasen por las estaciones de metro y vean estos puntos de vacunación puedan hacerlo sin mayor problema. Se trata de puntos de vacunación que estarán desplegados en 21 estaciones del Metro de Santiago. Escuchemos algunas de las declaraciones que entregaron hoy día entonces, tanto el alcalde de Providencia, que indicó que a pesar de que en su comuna la vacunación va bien, es decir, se ha vacunado ya un porcentaje importante de la población de la comuna, espera que durante estas semanas de vacaciones pueda aumentar la vacunación, y también desde Metro de Santiago sobre esta iniciativa y lo que esperan. Dura, justo estamos en una época en donde hay una circulación importante de la influenza y lamentablemente a nivel nacional la tasa de vacunación no ha estado a lo que se esperaba, está un poco por debajo de lo que se esperaba, y por lo mismo hay que hacer distintas estrategias de forma de poder aumentar la vacunación, que significa protegernos a nosotros mismos, pero también proteger a otras personas que tienen enfermedades crónicas, personas mayores, para los cuales una influenza puede ser literalmente mortal. Qué mejor que acercar los puntos de vacunación a los lugares por donde pasan las personas. Hoy día estamos aquí en la estación Los Leones, por aquí circulan más de 50.000 personas todos los días, así es que tal como ya han pasado algunos de los pasajeros por este lugar y ya se han vacunado, lo que buscamos es precisamente eso, acercarle las puertas, abrir las puertas de nuestra estación, acercar la posibilidad a que las personas se puedan vacunar de forma mucho más fácil. Claro, una medida que apunta justamente a que los grupos de riesgo puedan aprovechar este receso de las vacaciones de invierno para poder vacunarse. Estos puntos de vacunación estarán disponibles del 20 al 26 de junio, como mencionaba anteriormente, en estas 21 estaciones que cuentan con los puntos de las 10 a las 2 de la tarde. Así que la invitación está abierta a que las personas que pasen por las estaciones de metro y vean estos puntos de encuentro puedan vacunarse sin que pase a ser un trámite mayor. Escuchemos lo que dijo también durante esta jornada la ministra de Salud, May Chomalí, sobre la importancia de las vacunas todavía en esta época del año. Indicó que todavía estamos a tiempo de vacunarnos en contra de la influenza y también que las vacunas son una de las políticas públicas más importantes que tenemos todavía como país. Quiero decir de que las vacunas son la mejor política pública que tenemos en el mundo para reducir las muertes y las enfermedades graves por ciertas enfermedades. Y la vacuna de la influenza es una de ellas, así como la del COVID y todas aquellas vacunas que tiene el programa de vacunación del país. Por lo tanto, no existe alternativa mejor que estar vacunado para prevenir las enfermedades graves y también para prevenir la muerte por estas enfermedades. Llamamos a los adultos mayores y a los niños menores y a las mujeres embarazadas, que son los 3 grupos que todavía tenemos una tasa de vacunación que está bajo lo esperado para esta época. Bueno, parte de las declaraciones entonces que dejó esta jornada de inauguración de estos nuevos puntos de vacunación en el Metro de Santiago. Recordemos que ayer también el MinSal lanzó un buscador de puntos de vacunación y horarios justamente también para facilitar la tarea, es decir, el trámite de la vacunación. Y en esa instancia también se mencionó que de los casos que llegan a las urgencias, un 33,3% corresponde a urgencias por enfermedades respiratorias. Así que el llamado que han hecho las autoridades siempre es aprovechar estas instancias para poder vacunarse y también a través de la plataforma www.mevacuno.gov poder acceder a toda la información sobre tanto estos puntos de vacunación como también los horarios. Bien, muchísimas gracias, Consuelo.
La Comisión Nacional de Energía confirmó una nueva alza en las tarifas eléctricas a partir del próximo 1 de julio. Vamos con Pilar Gutiérrez, quien tiene toda la información. Hola Pilar, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, se confirmó entonces que desde el mes de julio va a haber un incremento de casi 5% en promedio en las cuentas de la luz a nivel nacional, una información que se viene a confirmar ahora sí con el informe técnico definitivo por parte de la Comisión Nacional de Energía con respecto a los cargos de transmisión. Y es que en los últimos meses ya sabíamos que habían algunos componentes que se había confirmado de cuánto iba a ser el alza y que explican entonces este incremento que vamos a ver desde el próximo mes, pero faltaba conocer este informe en particular y ahora ya teniéndolo entonces sí se da por afirmado que el incremento va a ser de 4,9% desde el séptimo mes del año. ¿Qué es lo que está explicando este incremento en particular para entender bien por qué vamos a ver esta alza en las cuentas de la luz? Hay dos temas en particular que lo explican. Uno tiene que ver con el precio, la fijación del precio nudo promedio del sistema eléctrico nacional, que finalmente es el cargo que traspasan las distribuidoras a los clientes finales. Eso se resolvió también en un informe en su momento que dijo que el alza por ese componente era de 2,1% y ahora, como decíamos, entonces se suma este informe definitivo con respecto al cargo de transmisión y que da cuenta de un alza de 2,8%. Así que considerando entonces esos dos factores, eso es lo que explica este incremento que veremos en las cuentas y en las tarifas eléctricas a partir del próximo mes. Escuchemos lo que decía por este tema el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Las variaciones no serán las mismas en las comunas del país y el motivo principal o los motivos principales son diversos. En primer lugar, se terminan las devoluciones producto de los errores en los cargos de energía y transmisión que se detectaron en octubre del año pasado y que la autoridad anterior acordó con las empresas devolverlo entre enero y junio de este año. Por tanto, ese descuento ya no está y eso hace evidentemente que la tarifa suba. En la región de los ríos y los lagos se produce un efecto bien particular, producto que en esa zona las tarifas subirán bastante, sobre el 10%, y eso principalmente por restricciones de transmisión que ocurrieron durante el periodo de evaluación que define las tarifas y que eso evidentemente obliga a la autoridad a aplicar un recargo adicional. Parte de lo que decía el académico, entonces ahora hay que tener en consideración que este incremento es en promedio a nivel nacional, pero en las distintas regiones van cambiando estos porcentajes de aumento. Incluso en la zona norte del país podrían bajar las cuentas de la luz según los cálculos que han hecho los expertos. Las alzas más importantes van a ser hacia el sector sur y preparamos específicamente una gráfica también para poder mostrarles en el mapa de Chile entonces cuáles van a ser las variaciones por regiones. Como decíamos, en el caso de la zona norte, en Arica por ejemplo, la caída en las cuentas de la luz va a ser de 2,3%. ¿Qué quiere decir esto? Para aterrizarlo todavía más, que una cuenta de 70.000 pesos se le van a descontar entonces 1.600 pesos aproximadamente. En el caso de Antofagasta la baja también es de 1,3%, ya si nos movemos hacia la zona centro, en Santiago hay un alza de 4,5% que se va a dar entonces en ese sector en particular, y esto quiere decir que una cuenta de 60.000 pesos se le van a sumar aproximadamente 2.700 pesos de alza. En Talca también un incremento de 5,4% y ya hacia el sector sur del país vemos las alzas más importantes. En Valdivia 23% de incremento. Esto quiere decir que una cuenta de 60.000 pesos se le van a sumar otros 13.800 pesos. Es decir, vamos a pasar de tener una cuenta de 60.000 a 73.800 pesos. En Puerto Montt también un alza bastante importante de 21,3%. Son entonces estos los cálculos que hacía el experto, el académico de la USACH, Humberto Verdejo, para ver las estimaciones entonces según el sector del país. Ahora, hay otro factor en particular importante que hay que considerar desde el mes de julio y que no está reflejado en estos incrementos. Es un tema que se está viendo aparte y que tiene que ver con la deuda que existe actualmente con las distribuidoras y que es un tema que también está comprometido a abordarse desde el mes de julio. Ahora, importante recordar que las cuentas de la luz se componen por tres elementos fundamentales, lo que es la generación, la transmisión, que es lo que explica el alza que vamos a ver, y por último está el tema de la distribución.
Precisamente el Estado mantiene una deuda con las empresas distribuidoras que asciende a cerca de los 900 millones de dólares, que es algo que se tiene que abordar, pero que el mismo gobierno, de hecho desde el Ministerio de Energía, se han comprometido a ingresar un proyecto de ley para encontrar una fórmula que permita abordar estos compromisos que existen con las empresas distribuidoras sin que eso refleje necesariamente un alza adicional en las cuentas de la luz para las familias del país. Y eso es algo que todavía se tiene que conocer. Lo más probable es que tengamos noticias de esto durante los próximos días, ya la próxima semana, considerando también que quedan pocos días para el mes de julio, y en ese sentido entonces falta todavía conocer ese detalle para ver cuál es la propuesta que hace el gobierno para afrontar esta situación. Escuchemos lo que decía entonces por este tema y por los nuevos incrementos en las cuentas de la luz el diputado Cristian Tapia, que es presidente de la Comisión de Energía. Viene un aumento de las tarifas eléctricas, fundamentalmente por la generación y transmisión. Son contratos que están vigentes y que semestralmente tiene que tener este aumento. Lo que hemos conversado mucho con la ministra de Energía, Jimena Rincón, y lo hemos consensuado una vez más en la Comisión de Minería y Energía, esto lo hemos hecho los 4 años atrás, de sentar nuevamente a la empresa y revisar los contratos. Creemos que es fundamental. El día de hoy hay empresas que generan con energía limpia, es decir, a través del sol y a través del aire, pero siguen cobrando como si estuvieran generando con carbón o con petróleo, que tiene un costo más elevado. Esto va a ser un promedio de un 5%, esto depende en cada una de las regiones, y yo lo que espero es que en un plazo muy corto estos contratos se actualicen y que no tengamos estas alzas que sean recurrentes. Claro, un tema que sabemos es delicado y que golpea directamente el bolsillo de las familias chilenas. En ese sentido hay que recordar sí que hay ciertas ayudas que entrega el Estado para algunos sectores en particular. Entre ellos está el subsidio eléctrico, que sabemos el proceso de postulación ya terminó, pero eso sí, se van a dar a conocer los resultados el próximo 12 de agosto. Y ahí se puede ver entonces de cuánto va a ser el descuento en caso de haber sido seleccionado, de cuánto sería el descuento para el segundo semestre en las boletas de la luz, en la segunda parte de este año. Entonces, como decíamos, estos resultados se van a dar a conocer el próximo 12 de agosto y el monto que se le va a reembolsar a la familia en cuestión en caso de ser seleccionada depende de la cantidad de integrantes del hogar. Para el caso de hogares con un solo integrante, el descuento para el segundo semestre es de 17.346 pesos. Ya si pasamos a un hogar que tiene entre 2 a 3 personas es de 22.548 pesos y la rebaja en la cuenta de la luz para familias con 4 o más integrantes es de 31.200 pesos aproximadamente, así que es parte del detalle entonces y algo que podría generar un alivio para algunas familias en particular que cumplan con las condiciones para poder entonces acceder a este beneficio. Escuchemos también qué era lo que decían las personas, también los ciudadanos, a raíz de esta noticia de esta alza en las cuentas de la luz. Terrible, porque ya es harto consecutivamente, ya ha subido la luz. Y yo creo que lo que todos pensamos, que sube todo y los sueldos están igual. Entonces yo creo que eso nos afecta a todos nuestros hogares. Y ahora que viene el invierno, todos ocupamos muchas cosas que tienen que ver con la luz, entonces se nos sube mucho más. De todas maneras afecta al bolsillo porque los sueldos están ahí, ¿no? Entonces todo lo que sea alza afecta. ¿Cómo no va a afectar? Al presupuesto familiar afecta, pues. Tratando de no prender tantas luces, es la única forma, y de no calefaccionarse con electricidad. Parte de la opinión ciudadana entonces a raíz de esta noticia que conocíamos, un incremento en las cuentas de la luz de casi 5% que vamos a ver desde el próximo mes, sobre todo en un escenario complejo que sabemos son los meses entonces más fríos, en donde muchas veces las familias requieren de usar más energía y más electricidad para poder entonces mantenerse cómodos durante el invierno. De todas formas entonces hay que seguir bien atentos a ver si hay novedades de una eventual también expansión al subsidio eléctrico. Es un tema que se ha planteado entre los parlamentarios, pero desde el gobierno no han dado señales hasta el momento de que eso vaya a ocurrir, así que vamos a seguir también bien atentos a eso. Bien, Pilar, muchas gracias por esta información, claro.
para prepararse. 1 de julio entonces se materializa el alza. Que tengas una buena tarde. Vamos con la temperatura más baja, fíjate, 11 grados tenemos ahora en la capital en un fin de semana en que las temperaturas van a bajar, el día más frío va a ser este domingo, así que prepárense para aquello. Bueno, entramos en invierno precisamente ese día. Que lo pasen bien, que descansen y nos reencontramos el lunes.